Buen día. Bienvenidos a Cajita de los Dominios. En esta ocasión, en esta cajita, estaré proponiendo una serie de ideas acerca de la positividad, entendida no solo como pensamiento positivo, sino antes como una estructura o sistema de pensamiento que, además de vincularse con la literatura de autoayuda, organiza y modela formas de vida individualistas, autoconscientes, autorreguladas, acostumbradas al cambio y a la precariedad. Formas de vida que además tienden a ver al mundo como un objeto disponible, desacralizado y sin misterio. Por eso decidí colocar este título, ¿no? La subjetivación positiva, de modo en que las personas entramos a subjetividades de este tipo. Desde luego debo de resaltar que se trata solo de apuntes. Pasemos a la siguiente imagen. Observo la positividad como un fenómeno complejo, reticular, como un orbe psicoacústico, término que utilizaba Sloterdijk un poco para referir la cultura como un orden psicoacústico, como una matriz que abastece de modelos, sistemas o estructuras de pensamiento en numerosos horizontes y escenarios de la vida humana. Y así se ha estudiado la positividad separadamente, aunque sea un todo fenoménico integrado. Para su análisis pues, se le separa, ¿no? Así pues uno puede encontrar estudios que critican el mandato de la felicidad, como análisis narrativo y sociológico de los libros de autoayuda, como ideología que naturaliza la precariedad laboral, como paradigma naturalista de las ciencias que condiciona la vida y estructura todo el espectro del conocimiento y la producción académica, como razón instrumental que reduce el pensamiento a pura técnica al servicio de la utilidad, como aparato epistémico que imposibilita la experiencia, incluida la experiencia poética, en la medida de que la experiencia es, en principio, producto de la exposición a lo otro, a lo distinto de cada uno de nosotros. La positividad, pues, se ha estudiado separadamente en sus especies. En el video que muestro aquí en la captura de pantalla, aparece este exmandatario. Es un video que se ha viralizado recientemente, pero en este momento, pues, como vemos allí, este, todavía era presidente. Puede decirse que apela a la automotivación. Es un video de 2 minutos y medio, y vemos que allí tiene los hashtags como me motiva todos los días, disciplina y demás. Bueno, en este video se apela a la automotivación, lo dice expresamente, aprender a quererse a sí mismo, aprender a pensarse a sí mismo, aprender a imaginarse a sí mismo, como una disciplina constante para que nuestra vida y nuestras metas sean una creación de las imágenes de nuestra mente, de nuestra propia mente, ¿no? En este breve discurso, la evidente matriz epistémica positiva aparece como un todo integrado en el que la positividad es, en primer lugar, como lo propone el expresidente, eh, lo propone como una forma de hacerse persona, de hacerse sujeto, de convencerse a sí mismo de que sí puede y de lograr las metas para el éxito. Puede estudiar de esa manera. Se puede estudiar también como una manera en la que se naturaliza un tipo particular de conocimiento. En este caso, cómo conocernos a nosotros mismos, cómo hacernos a nosotros mismos a través de estas imágenes, de estas construcciones en nuestra mente. Un poco como la lógica del decreto, ¿no? Uno lo decreta, aparece en la mente y se vuelve realidad, como un sistema vibrátil universal, ¿no? En donde uno decreta, uno dice, y el universo regresa aquello que dice. Una también se muestra como una manera en que, un ejemplo del modo en que la cultura positiva se ha naturalizado en las estructuras políticas y en los discursos políticos, no nada más por este exmandatario, sino también por excandidatas del Partido Acción Nacional que actualmente se dedican al coaching motivacional. También se puede observar una ontología, un tipo ontológico, ¿no? En donde, tal como lo supone el pensamiento positivo, el ser es algo transparente, es algo que se logra, es algo que se construye. Desde luego todo esto es discutible desde ciertas posturas filosóficas. Pasemos a la siguiente imagen. Bien, pues aquí enlisté 7 escenarios, 7 horizontes para el análisis de la positividad. El primer, que es el que desarrollaré muy brevemente un poco más adelante,
Son los procesos de subjetivación positiva. El segundo son estos procesos de espiritualización positiva. La espiritualización, digamos, sin entrar a la discusión de si existe el espíritu o no, vamos a decirlo que en la práctica, espiritualización denomino a toda aquella adquisición de una gramática, de un léxico, de una lógica para hablar con esas interioridades, ¿no? Y es un poco siguiendo la lógica del pensamiento positivo, que nos ofrece justamente una lógica, una gramática, un léxico para hablar con nosotros mismos, para reformularnos y para construirnos a nosotros mismos. También lo observo como un dispositivo político, cultural y epistémico neoliberal, es decir, un aparato que sirve a la cultura neoliberal para interceptar, modelar, controlar y asegurar positivamente los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos. Desde luego aquí estoy siguiendo el concepto de dispositivo de Giorgio Agamben. Esto es pensamiento positivo como un aparato epistémico muy adecuado para las políticas económicas, laborales y sociales en general del neoliberalismo. Más adelante habrá oportunidad de hablar de ello. 4, como una cultura terapéutica positiva. En la cajita siguiente, justamente este es el tema, ¿no? La cultura terapéutica positiva. Así que nada más lo dejo aquí anunciado. Ojalá que se acerquen de nuevo a la cajita, en este caso a la cajita de los dominios, para ver esta presentación. También se puede pensar la positividad en términos o desde la historia de la filosofía, la historia del pensamiento, la historia de la filosofía de la ciencia, ¿no? Particularmente estoy pensando en este momento en la razón instrumental de Horkheimer y Adorno, que venía en su libro de la dialéctica de la ilustración, donde ellos señalan que la razón que estaba en la base del proyecto ilustrado, esta razón emancipadora, se vuelve una razón dominadora, ¿no? Esto desde luego, recordando el sentido de la ilustración, que justamente era la liberación, la emancipación de un conjunto de poderes eclesiásticos, militares, para por fin poder hacer con las propias fuerzas de la razón, digámoslo así, la utopía en la tierra, hacerla posible. Y no obstante, algo que detectan estos pensadores, en general la Escuela de Frankfurt, es que esta razón ilustrada se vuelve una razón instrumental, es decir, una razón que sirve a fines, a la utilidad, a la técnica como tal, ¿no? También otra forma de analizarlo, un poco siguiendo lo que decía anteriormente respecto del video de Peña Nieto, es a partir de la positividad ontológica, este principio toral de la literatura de autoayuda, donde el sujeto es capaz de hacerse a sí mismo, de darse a sí mismo en posesión, ¿no? A pesar de las circunstancias, a pesar de que haya un montón de condiciones, y a pesar incluso de que la lógica ontológica, al menos la heideggeriana, que es de donde estamos pensando eso, lo señale como imposible. Heidegger lo dice en Ser y Tiempo. Vamos a leer. Eh, Ser fundamento quiere decir no ser dueño nunca y desde el fundamento del más peculiar ser. Este no, es importante, el no, en oposición, en tensión con el sí del pensamiento positivo. Este no es inherente al sentido existenciario del estado oyecto de nosotros mismos en este venir al mundo. Siendo fundamento, es el ser ahí mismo, uno ser de sí mismo. No ser, dice Heidegger, no significa en manera alguna no ser ante los ojos, no obstruir, sino que significa un no que constituye este ser del ser ahí, en su estado oyecto. Bueno, es una cuestión que más adelante estaré abordando desde la poética. Justamente que es el punto séptimo, ¿no? Que parecería ser que el pensamiento positivo implica una inhibición a la experiencia poética. Ya un conjunto de autores han hablado de la destrucción de la imposibilidad de la experiencia. Pater Benjamin, Joshua Agamben, por ejemplo,
Y me parecería que hay mucha razón en ello, puesto que, bueno, al menos respecto a la experiencia poética, puesto que desde el pensamiento positivo, como es un constante dirigirse a sí mismo, la experiencia poética, en lugar de resolver el yo, de resolver este imaginario, de ir hacia sí mismo para construirse, pareciera que desde la experiencia poética uno de los fenómenos que suceden es más bien que el yo se diluye. Hay un proceso de dilución. Muy bien. Si gustan, aquí dejamos este enlistado. Ojalá que ustedes puedan repensar otros en donde el pensamiento positivo tenga alguna injerencia en algún aspecto, en algún horizonte de la vida humana, para poder estudiarlo desde sus discursos. Pasemos a la siguiente imagen. Uno de los hilos de los horizontes teóricos antes señalados es el estudio de la positividad en el modo en que se encarnan las personas a través de procesos de subjetivación. Un modo en que las personas se identifican a sí mismas con sus yoes sociales. Es decir, yo me identifico con mi yo social, hombre, mexicano, profesor, papá, hermano, hijo, eh, pareja, en fin. Y cómo una propuesta es pensar cómo la positividad es una herramienta, es una caja de herramientas para estas distintas subjetividades. Una perspectiva teórica para colocar el problema es desde la cuestión de la gobernabilidad o tecnologías del yo, que acá coloqué la imagen como cuidado del yo, de Michel Foucault. Aquí vemos al mismísimo pensador con su genio interno, ¿no? Que Lucas, desde luego que es una broma, pero a su manera se pensaría que el geniecillo que domina nuestro pensamiento en buena medida es el geniecillo positivo, ¿no? En un libro famoso de Peter Sloterdijk, nuevo, Vamos del Parque Humano, se pregunta ¿quién dominará? ¿Qué dominará el parque humano? ¿No? Una respuesta posible es que lo que domina al parque humano ya es el genio positivo. Asumiendo que el pensamiento positivo es un estilo epistémico y terapéutico que reproduce programaciones motivacionales que promueven el cuidado y la mejora continuos, repito, el pensamiento positivo es un estilo epistémico y terapéutico que reproduce programaciones motivacionales que promueven el cuidado y la mejora continuos y conscientes del comportamiento reflexivo y emocional y cuyo objetivo es la autorrealización dentro de la convención social. Con la noción subjetivación positiva, procuro sintetizar el universo de procesos, un universo de procesos indeterminados, procesos sociosimbólicos a través de los que las personas incorporamos, naturalizamos y reproducimos la lógica terapéutica de que atiende a nuestras circunstancias, nuestras trabas sociales, económicas o políticas, e incluso más allá, eh, a pesar de las trabas de la salud, tenemos la capacidad y la obligación de continuamente modelarnos, hacernos y mejorarnos a nosotros mismos mediante la programación o reprogramación consciente de nuestras emociones, de nuestra reflexividad y de nuestras actitudes con el fin de poder tener éxito según las convenciones sociales en entornos que experimentamos como negativos. Justamente este concepto que acabo de leer, en este caso es propio, se fijan de alguna manera una construcción teórica en torno, por ejemplo, del video de Enrique Peña Nieto o de cualquier otro imperativo de felicidad que actualmente circula en la cultura popular. Bien, pasemos a la siguiente imagen. Esta y la siguiente imagen les he puesto instantáneas, son ejercicios un poco holísticos, se dirían en la metodología. Esto es como signos, señas que uno va encontrando en la cultura, en las imágenes, en películas, caminando por ahí. Pues bueno, capturo la imagen, capturo la fotografía, hago una captura de pantalla del texto
o tomo alguna nota si alguien me ha platicado algo, y lo voy guardando. Ahí tengo un reservorio de instantáneas. Una de estas, vamos a entrar en materia, es un referente que está aquí en la parte superior izquierda, el cáncer de mama, ¿no? Eh, es sabido con la cultura popular, es una cosa que se dice, el cáncer podría ser producido por la incapacidad de decir o de expresar lo que se siente, ¿no? En un texto de Barbara Ehrenreich, Sonríe o Muere, justamente ella, como ex paciente de cáncer de mama, señala una serie de elementos muy críticos respecto de esta postura. Y es que verdaderamente uno puede encontrar casos en la vida real, vamos a imaginarlo, en donde justamente personas que desgraciadamente pasaron por cánceres agresivos, eh, luego resulta, y lo digo nada más como un ejercicio de imaginación, desde luego, luego resulta que habría médicos, no se diga pacientes o amigos, amistades cercanos a las personas con cáncer, que justamente les digan esto, ¿no? Que, oye, no habrá algo en tu vida que, que no hayas dicho, que justamente te haya generado el cáncer, que guardes rencor hacia alguien o hacia algo. ¿No sería bueno que ya hablaras, que, que dijeras eso, que guardas como un gusano que te carcome el interior para poder curarte? Bueno, pues esta persona, que imaginemos es optimista, que es franca, es, que es amable y que no guarda ninguna de estas cosas, se le podría justamente meter el sentido de la culpabilidad de su propia muerte. Es decir, no nada más se morirá de cáncer, sino que también se hará responsable de su propia muerte. Se sentirá culpable de ese cáncer que la termina. Una segunda instantánea, que son estas dos imágenes, son del profesor Dr. Martin Seligman, expresidente de la Asociación Americana de Psicología, la denominada APA, culpable de los protocolos en esas citaciones académicas. Pues él fue presidente a principios de este siglo, del siglo XXI. Y él fue el que impulsó, es el fundador de la psicología positiva. En su libro La auténtica felicidad, que justamente publica durante estos años de su presidencia, en el 2003, expone a través de una versión edulcorada, La auténtica felicidad del libro, expone en una versión edulcorada con analogías, anécdotas personales, epifánicas y un estilo de escritura sin progresión lógica, muy parecido a los cánones del género de la autoayuda, una versión psicológica del poder de la mente para resignificar la experiencia subjetiva en términos de felicidad duradera, carente ya no de una discusión teórica sobre la filosofía, sobre la felicidad en general. Una discusión, no esperaría una discusión filosófica, no, ni siquiera ofrece una definición de la felicidad. Verdaderamente lamentable en términos académicos, ¿no? Otra cuestión que tenemos por acá, estas dos imágenes, que nos refieren a la educación financiera, ¿no? A la derecha, Marco Antonio Regil, este personaje de la televisión mexicana, y a la izquierda una portada de al menos dos libros que tienen en conjunto Donald Trump y Robert Kiyosaki, que recuerden que nos han enseñado a pensar como ricos y que una condición para tener éxito económico es pensar como ricos y no pensar como pobres. Digamos en alusión a la reconsabida máxima de que es pobre porque quiere. Aquí abajo, esta imagen la encontré en internet, de la Escuela de Autoayuda Islámica. Es un vínculo sugerido entre la conformación del desarrollo de ISIS, este grupo terrorista, con las escuelas de autoayuda islámicas, de donde surgió Abu Musab al-Zarqawi como líder y fundador del movimiento terrorista. Este vínculo se hizo en un reportaje muy extenso del New York Times, aparecido el 13 de agosto del 2015, en donde un par de periodistas que firmaron en anónimo, desde luego, señalaban esto, ¿no? Que el grupo terrorista ISIS era alimentado justamente por este tipo de escuelas de autoayuda.
el fanatismo. Otra instantánea son estas que uno encuentra recurrentemente, ¿no? En donde aparecen personalidades como Steve Jobs, Richard Branson, Bill Gates, Elon Musk, o empresarios mexicanos que aparecen, por ejemplo, en revistas como Merca 2.0, Forbes, El Economista o Tech Review, que aparecen justamente como modelos de vida. En este caso, cómo incrementar nuestra creatividad. 3 lecciones que nos ofrece Steve Jobs para lograr justamente este incremento en algo que se considera sumamente importante para la vida contemporánea, como es la creatividad. Total, estos personajes, empresarios, todos ellos, este, son el referente actual a lo que antes eran los libros que recogían vidas de santos, ¿no? Se muestra al empresario como el modelo de vida contemporáneo, el santo contemporáneo. Finalmente, en esta imagen, pues bueno, esta es una fotografía que saqué en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Es una escalera que dirige, que conduce al edificio de arquitectura, en donde justamente los estudiantes este, pues tomaron la escalera y escribieron, eh, colocaron estos stickers en los peldaños, ¿no? Te hace ruido, cruza la línea, cree en ti, impúlsate, haz lo posible. Justamente como una forma de representar de manera tan profunda en la que el pensamiento positivo incide en la vida de los jóvenes, en las instituciones académicas, en donde desde luego ya hay cursos, hay seminarios, hay laboratorios y hay escuelas de positividad, ¿no? Es sabido que Harvard, Michigan, Pensilvania, el TEC de Monterrey, el ITESO y no se diga desde luego los diferentes departamentos de psicología a lo largo y ancho de la nación ya tienen estudios, tienen laboratorios, tienen investigadores que se dedican a la investigación de la psicología positiva. Pasemos a la última imagen. Aquí tenemos 3 conjuntos textuales. Conjunto de capturas, de fotografías de la pantalla y 2 textos. Bueno, empecemos con las imágenes. Son imágenes obtenidas del documental No Soy Tu Gurú, de Berlinger, documental de 2016. Con esto quiero decir o quiero significar cómo el dispositivo epistémico positivo conduce en mayor o menor medida a la liberación y purificación de la interioridad emocional o espiritual de los sujetos. Vemos claro, esta es la apoteosis de un seminario de 6 días. Es la reunión final en donde se ofrece una suerte de homilía y el enorme autor, con mucho appeal, Tony Robbins, conduce esta última sesión de su seminario, con un resultado bárbaro, como lo podemos ver en ella. La gente liberándose, gritando y llorando de la emoción de las palabras que este señor ha dicho. Bueno, decía que el aparato epistémico positivo conduce a la liberación, purificación de la interioridad emocional espiritual de los sujetos, ya sea en consejos sobre las relaciones amorosas, sobre cómo ser joven o libre, sobre qué conductas deben guardar las madres solteras, sobre emprendimiento o salud emocional, prevalece la noción implícita de liberar a los sujetos mediante procedimientos terapéuticos, mediante procedimientos catárticos, de los lastres internos que impiden tener una comunicación más eficaz y transparente con lo que se considera su interioridad espiritual. El procedimiento catártico positivo montado por Robbins, estas imágenes, es espectacular y multitudinario. Su seminario motivacional, estructurado en 6 días, está diseñado para que los sujetos que lo toman obtengan breakthroughs, revelaciones, a partir de las cuales puedan desprogramar imágenes o pasajes de su vida, amorosos, familiares, económicos, que no les han permitido experimentar la autorrealización. A la manera de una liturgia que sigue un procedimiento que culmina en la mostración del misterio o lo sagrado, de aquello que hasta ese momento se ha mantenido oculto y cuya revelación activa la purificación espiritual de los fieles, el conjunto de actividades realizadas durante los días precedentes, que incluyó hablar sobre los problemas personales, hacer actividades en torno de ellos, estar en silencio o elaborar un tablero con las definiciones y las motivaciones torales de cada uno,
culmina justamente con este ejercicio. La imagen de la memoria solicitada a los participantes, porque se les pidió, regresen a su memoria más antigua, esa memoria más querida, la que guardan en el fondo de sus corazones. Esa memoria es la clave para acceder a su núcleo interno y recodificarlo mediante una combinación de ejercicios rituales que combinan la música, la respiración, la voz del propio Robbins y el acompañamiento de los otros hasta elevarse a la exaltación y el grito catártico, como se puede ver, ¿no? Bueno, parte de la subjetivación. Luego estos otros dos textos, uno, el superior en la parte izquierda, es un extracto de un ensayo que me entregó un estudiante. Honestamente no recuerdo. El tema era un poco que reflexionaron acerca de sus decisiones, ¿no? Una cuestión por ahí. Pero lo que me llamó la atención fue este párrafo que escribió, en donde señala por acá, por ponerlo, bueno, el texto, déjenme lo leo rápidamente. Es comprensible que las personas le echen la culpa a algo externo por sus desgracias o que dejen en manos de extraños situaciones donde se requiere pensar para posteriormente actuar, pues es más cómodo y más fácil quitarse responsabilidades y no hacer nada para mejorar la situación. Por poner un ejemplo, ¿qué pasaría si se dijera que una enfermedad llevó un proceso previo donde primero se vibró o se sintió, se nos avisó que algo estaba mal en nosotros, pero al no haber hecho caso, se materializó y se hizo físico? Menciono esto porque es muy común relacionar la felicidad con la salud, además de que es un excelente punto de partida, pues es un ejemplo claro de cómo nos quitamos responsabilidad y dejamos que otros realicen todo. Bueno, aunque las vibras sean constantemente referidas como un signo suprasensible que condiciona relaciones sociales o interpersonales, lo escuchamos a cada rato, ¿no? Tienen buena vibra, tienen mala vibra, son tóxicos, etc. En este caso, esta persona eleva las vibras, esto de qué pasaría si se dijera que una enfermedad llevó un proceso previo, donde primero se vibró o se sintió, se nos avisó que algo estaba mal en nosotros, pero al no haber hecho caso, se materializó y se hizo físico. Se elevan las vibras a una realidad suprasensible que organiza las relaciones del individuo con el universo. Trasciende metafísicamente a los sujetos y a la materia de tal modo que los pensamientos y emociones tienen masa y aparecen como un puente vibrátil entre el universo y las células del cuerpo humano. Magia, magia pura. Tal vez en ese sentido es que se convierte, en este caso, en un estandarte de una nueva manera de entender la religiosidad más allá de Dios, una donde lo cultual se reconfigura en formas menos rituales y más individuales. Bueno, es una nota que hice respecto de este extracto de ensayo. Luego viene este otro texto en cursivas, que es la transcripción. Bueno, no, la transcripción es un poco el recordatorio de algo que me platicó un alumno que fue mi estudiante, y que actualmente es amigo. No lo leo, ojalá que tengan chance de parar la presentación para poder leerlo, pero les platico que es sobre el viaje. En este caso, el viaje aparece como figura simbólica de la búsqueda y el conocimiento de sí mismo, del desapego a las jerarquías sociales y económicas, de la libertad individual y de la experiencia plena del presente que trasciende la vida. Estos son índices discursivos de la operación expresiva y hermenéutica del pensamiento positivo, pues no solo es que alrededor de ellos parece tejerse el sentido de la autorrealización, es también que la precariedad, en este caso la precariedad laboral, se transforma en un instrumento estético y espiritual de trascendentalidad. Esto nos pone a pensar, desde luego, nos pone a pensar que cuando hablamos de positividad en términos críticos, como un poco lo he tratado de hacer en esta presentación, no es en términos críticos hacia las personas, es en términos críticos hacia los sistemas que fomentaron este tipo de pensamiento. Las personas finalmente hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Y ninguno de nosotros puede salirse de la cultura en la que hemos nacido. Y parte de la cultura en la que hemos nacido es justamente la cultura positiva. Eh, es muy difícil, me parece, detectar de qué manera cada uno de nosotros entramos en esta cultura. Y es muy importante justamente pensar.
para justamente poder ofrecer una resistencia, poder ofrecer una atención respecto de este tipo de pensamiento estructurado. Me parece particularmente desde los órdenes económicos. Pero esto lo veremos en la siguiente cajita. Les agradezco mucho su atención y hasta pronto.